Reforma laboral, negociación colectiva, son muchos los temas laborales que están ahora mismo encima de la mesa, se habla, se comenta, se debate sobre todo. Y nosotros vamos a intentar aclarar algunas cosas con uno de los actores principales de esta historia, como es el secretario general de la UGT aquí en la provincia de Guadalajara, Francisco José Sánchez. Señor Sánchez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hacía mucho que no estaba el tema laboral tan en boga, ¿no? Hablando todo. Lo más importante, si quiere que empecemos por lo mollar, es que Perfecto. Mañana jueves en el Congreso de los Diputados va a debate la aprobación o no de la reforma laboral, una reforma laboral pactada, negociada, etcétera, etcétera. ¿Es usted optimista? Quiero ser optimista por responsabilidad. Yo creo que los que mañana están en el Congreso de los Diputados tienen que pensar que lo que van a votar es devolver los derechos a todas las trabajadoras y trabajadores de este país. Deben dejar al lado las diferencias políticas y sobre todo los colores por el bien de la sociedad. Entonces quiero ser optimista porque el nivel de los políticos de este país espero que estén a la altura, que por desgracia deja mucho que desear muchísimas veces y mañana no vuelvan a dar los espectáculos tan bochornosos como han dado sobre todo en el tema de la pandemia, ¿no? Bueno, independientemente de lo que diga cada partido, Sí, etcétera, claro. etcétera, ¿qué es lo que aporta esta reforma que la hace tan importante y tan necesaria? Pues mirar, sobre todo lo más importante es que después de 20 años es la primera reforma que no recorta los derechos de los trabajadores. Venimos de una reforma del año 2012, donde recortaba todos los derechos, donde fue un atraco a la clase trabajadora en negociación colectiva, el Estatuto de los Trabajadores, el tema de la representación de los trabajadores en los convenios de empresa. Entonces yo creo que es primordial volver a darle la representatividad a la clase trabajadora de este país. Por tanto, yo cuando escucho que es que esta reforma no vale para nada, que es parecida a la que el señor Mariano Rajoy hizo en el año 2012, yo quiero recalcar dos temas. Una, esta ha sido negociada entre la patronal, los sindicatos y el gobierno de este país. La otra fue impuesta por la puerta de atrás en contra de los derechos de todas las trabajadoras y trabajadores. Por tanto, yo creo que es primordial que esta reforma salga, va a salir, porque yo creo que es un paso hacia adelante para los derechos de los trabajadores. No hay partidos que han dicho que se van a oponer, que parece que lo hacen exclusivamente por oponerse al gobierno. Y otros que dicen que no, o por lo menos amenazan con decir que no, porque quieren sacar otros réditos y otros beneficios que no tienen nada que ver con la situación de los trabajadores. No es seria esta postura, ¿no? Pues no, porque vuelvo a repetir, yo creo que los políticos de este país, cuando se les elige, cuando se les vota, yo creo que tienen que ser consecuentes para qué se les vota y quién les elige, y les elige la sociedad. Entonces, ni los que votan en contra es porque es la reforma de Pedro Sánchez, ni los que intentan sacar un rédito para cambiar los votos por la reforma de los trabajadores, que es de todos los trabajadores de este país. No, no es serio, porque yo creo que es la reforma de todos, de los que estábamos sentados representando a los trabajadores y trabajadoras, los sindicatos de clase, la patronal de este país, y el gobierno central, porque es el que hay, y es el que ha elegido el pueblo y es el que nos tiene que representar. Por tanto, yo creo que cuando yo decía el nivel político de este país, pues a eso me refería, que muchas veces en el país de los ciegos, por desgracia, el tuerto es el rey, y yo creo que la clase política de este país debe dejar ya de historias y centrarse en lo que se tiene que centrar. Lo ha comentado usted hace poco. No se alcanzaba un acuerdo entre las partes, entre los agentes sociales, desde hace demasiado tiempo. No podemos permitirnos desaprovechar una oportunidad como esta, porque si no, a lo mejor no se vuelve a conseguir, ¿no? Es que yo creo que es primordial, porque yo creo que es un paso enorme no solo para España, es un paso enorme de cara a los fondos europeos. Yo cuando alguien dice que los fondos europeos no sé qué hacen, yo creo que deberían pensar las cosas antes. Yo creo que estamos en una pandemia a nivel mundial. Detrás de cada muerto hay familias, detrás de cada parado hay familias.
hemos pasado y seguimos pasando por momentos enormemente malos. La pandemia no ha terminado, se sigue muriendo gente. Y, hombre, poner de acuerdo a los sindicatos, a la patronal, creo que es importantísimo porque somos los actores principales. Alguien quiere hacerse actor principal, pero los actores principales son las trabajadoras y trabajadores. Recuperar esa sinestabilidad laboral que hay que intentar quitar aquí en Guadalajara. Hay que bajarla. Somos la provincia con más accidentes. Recuperar el convenio del sector por debajo del convenio de empresa, de esos convenios de empresa que muchas veces se firmaban por debajo. La retroactividad, los derechos de las trabajadoras de piso, la gente del transporte, la gente del comercio, la gente de ahorro, esa temporalidad enorme que hay. Yo creo que es una responsabilidad y yo creo que tenemos, y el jueves, mañana, espero que cuando levanten la mano o aprieten el botoncito, piensen que no solo viven ellos, sino que hay muchas familias y mucha gente que todavía se le aplica el salario mínimo interprofesional. Vamos a hablar ahora de empleo. Acabamos de conocer los datos de la EPA y en principio son espectaculares. Pero ustedes pusieron peros. ¿Cuáles son los peros? Pues que se puede crear empleo, pero ¿qué clase de empleo? Nosotros decimos que todo el empleo que se cree, bienvenido sea, pero el empleo en precario, cuando hay contratos de un día, de 4 horas, de 5 horas, eso hay que contabilizarlo. Yo creo que lo que hay que crear es el empleo donde haya un mínimo de estabilidad, porque con la estabilidad comen las familias. Entonces, yo creo que es bueno que se cree empleo, sí, pero hay que ver qué clase de empleo. Seguimos teniendo unos convenios colectivos complicados, bajitos, y una temporalidad donde yo pongo un ejemplo. Más del 90% de los contratos que se hacen en Guadalajara, en la provincia, en toda Guadalajara, es temporal. Con eso creo que ya he respondido qué clase de empleo hay en Guadalajara. Que mejor eso que nada, pero hay que mejorarlo. Lógicamente, mucho. Vamos a hablar de la patronal. Ayer martes estuvo aquí en Guadalajara el presidente nacional de CEPIME. Sí. Y dijo algunas cosas que a mí particularmente me llamaron la atención, como por ejemplo, que no encuentran trabajadores, pese a las cifras de paro que hay en España. ¿Cómo se come esto? No es que no encuentren trabajadores. Lo que no encuentran son trabajadores porque no los forman. Porque una enfermera en este país sigue ganando en algunos sitios 600, 700 euros, porque hay gente en la construcción donde sigue ganando poco. Hay gente en el sector servicios donde para llegar a fin de mes tienen que tener 2 trabajos. Dicen, no encuentran los trabajadores. Sí, hay trabajadores, si hay parados, hay trabajadores, hay que formarlos. Lo que pasa es que si lo que quiere el presidente de la COE de CEPIME es decir que no existen trabajadores cualificados, posiblemente yo creo que la formación es algo que tenemos que hacernos responsables pues todos. Sobre todo quien tiene que formar, y quien tiene que formar son los empresarios de este país, pero trabajadores hay, y mano de obra hay, y por desgracia barata, más de lo que debería ser. Otra frase que dijo, la economía mejora pero no se recupera. ¿Lo comparte? La economía mejora y no se recupera. Pero no se está recuperando. Bueno, lo comparto. Si todo el mundo pagara los impuestos en este país como tiene que pagarlos, a lo mejor nos recuperaríamos mejor. Si esas grandes multinacionales pagaran los impuestos donde tienen que pagarlos, pagaríamos mejor. Si los trabajadores, en vez de trabajar 12 horas al día y darles de alta 4 horas, cotizaran por las 8 horas, mejoraríamos pues todo, la caja de la tesorería de la Seguridad Social, etcétera, etcétera. Si va por ahí el presidente de la COE de CEPIME, lo comparto. Bueno, solo CEPIME, no Perdón, de CEPIME, disculpar, perdón. Bueno, están ustedes en pleno proceso de la negociación colectiva. Sí. ¿Cómo se está desarrollando? Pues depende del sector, depende el convenio. Pues el convenio de comercio, por ejemplo, llevamos sin convenio de comercio desde el año 2018, estamos intentando desbloquearlo y bueno, pues está siendo hartamente complicado y difícil porque hay un artículo dentro del convenio que parece que cuando lo firman, yo cuando digo que cuando firmamos un convenio
estamos obligados las partes a respetarlo, ¿no? Bueno, pues en este caso parece ser que hay un artículo que la patronal dice que es que ese no era el ánimo del convenio, pero el convenio hay una sentencia y hay alguien que ha levantado un acta de inspección donde dice claramente cómo se tienen que pagar los sábados por la tarde. Convenio de la logística, convenio de metal se ha cerrado hace poquito, estamos en otro conflicto con el convenio de viajeros de transportes bueno, pues que... Por carretera, ¿eh? Sí, donde se ha preavisado la huelga, que esperemos llegar a un acuerdo mañana. En ese acto de mediación, convenio de limpieza se ha hecho la mesa hace muy poquito, se ha constituido. Entonces, estamos en una situación donde este año va a ser un año convulso en la negociación colectiva, porque hay que recuperar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que vuelvo a repetir, nos avanza mucho la futura reforma que se va a firmar. Que el IPC final del año 2021 haya sido tan elevado, ¿lo está complicando? A ver, cuando venimos de una pandemia, cuando venimos de una situación caótica, creo que no había que ser especial para saber cuál era el índice de precios al consumo. Lógicamente, cuando el índice de precios al consumo, la cesta de la compra sube, etcétera, etcétera, los salarios no suben, pues la inflación está ahí. Claro, que luego complica. El IPC es el que es. El IPC es el 6,5% para lo bueno y para lo malo. Entonces, cuando se firma en el convenio, hay que respetarlo, ¿no? Pero vuelvo a repetir, el IPC está ahí por la inflación que hay. Si los precios suben lo que suben, la energía sube lo que sube, la bolsa de la compra sube lo que sube, y no somos capaces de que hay trabajadores, que no se nos olvide, y gente mayor también, el tema de pensiones, que también hemos avanzado, donde no podían ni calentarse en este país, porque se cortaba la luz a los trabajadores y trabajadoras, se les echaba de sus casas. Bueno, pues yo creo que estamos avanzando, lo que es verdad que deberíamos haber avanzado más, sí, que lo de la pandemia nos está haciendo mucho daño a todos también. Lo he comentado antes, un problema muy grave que tenemos aquí en la provincia de Guadalajara es la siniestralidad laboral. ¿Cómo se puede solucionar? Mire, yo llevo en el cargo en la UGT Guadalajara desde octubre del año 2021. Yo estaba aquí, vengo de Guadalajara, está en la UGT Guadalajara muchos años, y yo me acuerdo en mi época yo era secretario general de la Federación de Servicios, teníamos inestabilidad. Además, en esa época teníamos una inestabilidad donde el foco era sobre todo la construcción, si nos acordábamos, ¿no? Y se puso, y freno, ¿no? Se puso una herramienta, que es la Fundación Laboral de la Construcción, donde creo que da unos frutos magníficos entre empresarios y sindicatos. Guadalajara tiene un problema. Guadalajara tiene un problema muy grave, que en los últimos años pues, es el número 1 en España y la tercera en Europa. Alguno dice, sí, es verdad, pero hombre, de mortalidad a menos, ¿no? Bueno, a menos. Yo es que cada vez que alguien sale de su casa y no sabe si va a volver, me parece muy grave. Yo creo que lo que falta en Guadalajara es la cultura de empezar por todas las partes, pero por parte de las empresas, porque es su obligación según la ley de protección de riesgos laborales, de prevención, es de culturizar la prevención. Estamos creando trabajadores que nos va a pasar factura, trabajadores de edad entre 22, 23, 40 años, con unas repercusiones musculoesqueléticas, a ver si lo digo bien, enormes porque además son trabajadores jóvenes, donde se les está dejando, bueno, pues acciones, tema de columna, pinzamientos, vértebras, donde después para poderles que vuelvan a trabajar en el mundo laboral va a ser muy complicado. Por tanto, estamos creando unos trabajadores y trabajadoras en Guadalajara
donde la preocupación es el accidente de hoy y el futuro de mañana, porque al final lo pagamos todos. Todo lo que no pueda seguir trabajando, bajas, largas, accidentes, eso repercute en todo. Entonces yo creo que es una responsabilidad y yo creo que el gobierno regional tiene que hacer más, y tiene que hacer más, y así se lo hemos hecho saber a la Junta de Comunidades, se lo hemos hecho saber a la COE, se lo hemos hecho saber a la propia administración. Lo que Guadalajara no puede tener son, al día de hoy, 3 inspectores. No, es imposible. No puede ser. No puede ser que tengamos denuncias interpuestas donde no es que no se haya ido, es que ya no existe ni la empresa, porque no se puede ir, porque no llegan. Entonces yo creo que se puede negociar un convenio, podemos discutir el precio de la hora, la jornada, pero la vida de las trabajadoras y trabajadores no se pueden negociar, y la Unión General de Trabajadores le aseguro que vamos a ser inflexibles y no vamos a negociar la vida de las personas. Bueno, hemos cumplido el tiempo, pero hay un tema que me gustaría terminar por presentarle, y es qué perspectivas tiene con la subida del SMI, del salario mínimo. Bueno, pues es que yo creo que el salario mínimo interprofesional que suba a los 1.000 euros, parece que vamos otra vez pues eso, se va a armar la del mundo mundial, ¿no? El año pasado se iba a armar la del mundo mundial y mire por dónde hemos crecido en empleo. Yo creo que donde el trabajador pueda llegar a fin de mes, pueda comprar comida, pueda pagar sus facturas, donde se mueva el consumo, es donde hay una cierta esperanza que en este país pues el pobre no sea más pobre y el rico más rico. Entonces yo creo que el salario mínimo interprofesional, yo lo decía, mire, con esto termino, hay una cifra, en el año 2012, el 85% de los trabajadores de este país se les aplicaba un convenio, por encima del salario mínimo interprofesional. ¿Qué pasó? Que cuando se hizo esa reforma, más del 70% de ese 85% perdió su convenio y empezó a cobrar el salario mínimo. Y decían, es que el salario mínimo va a subir. Ahora mismo, con la retroactividad de la negociación, no tiene que haber ningún problema, porque más del 90% de los trabajadores de este país se les va a aplicar el convenio del sector y van a estar por encima del salario mínimo interprofesional. Por tanto, claro, lógicamente tiene que ser milurista, porque ¿alguien es capaz de vivir con menos de 1.000 euros al mes? Yo le invito a cualquier político que se opone a la subida, o a cualquier persona que dicen que es una barbaridad, que pruebe a vivir con menos de 1.000 euros al mes. Bueno, pues ahí lo tenemos que dejar, porque sí que nos ha vencido el tiempo. Le agradecemos mucho que nos haya compartido este rato de información con nosotros, y volveremos a ver si mañana jueves hay suerte y se aprueba o no la reforma laboral. Esperemos, yo estoy seguro que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y a todos ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado en este viaje informativo por la situación laboral nacional, regional y sobre todo en la provincia de Guadalajara, y les emplazamos a una próxima cita aquí el próximo miércoles en Guada TV. Muchas gracias y buenas tardes.